Bienvenidos a Audiomentores. Hoy presentamos Reinventarse no es solo un acto de cambiar lo que haces, sino una revolución interna que transforma quién eres. Es un proceso profundo, psicológico y emocional que involucra romper viejos patrones, soltar identidades obsoletas y abrazar nuevas formas de ver el mundo y a ti mismo. Aunque la idea de reinventarse puede parecer intimidante, la ciencia de la transformación personal revela que existen principios mentales y emocionales que hacen posible este cambio, y que pueden ayudarte a reinventarte sin fallar. Si alguna vez has sentido que estás atrapado en una rutina, que tu vida carece de propósito o que necesitas una nueva dirección, este arte mental puede ser la clave que estabas buscando. No es magia ni motivación pasajera, es un proceso basado en la neurociencia, la psicología cognitiva y la práctica consciente de cultivar una nueva identidad. A continuación exploraremos cómo funciona este arte, qué mecanismos están en juego y, sobre todo, cómo puedes aplicarlo en tu vida para transformarte de manera sostenible y sin volver atrás. 1. Neuroplasticidad. Tu cerebro está diseñado para cambiar. El primer principio fundamental del arte mental de reinventarse es entender que tu cerebro no es fijo. Gracias a la neuroplasticidad, sabemos que las redes neuronales pueden modificarse a través de la experiencia, el aprendizaje y la repetición. Cada pensamiento nuevo, cada creencia cultivada, cada hábito practicado, literalmente cambia la estructura de tu cerebro. Estudios en la Universidad de Harvard demostraron que personas que practicaban técnicas de meditación enfocadas en la autoobservación y la intención consciente lograban aumentar la densidad de materia gris en áreas asociadas al autoconocimiento, la empatía y el aprendizaje emocional. Esto significa que reinventarte no depende solo de fuerza de voluntad, sino de entrenar tu mente a través de prácticas conscientes y repetidas que reprograman tu sistema neuronal. 2. Rompiendo la identidad pasada, el poder de las creencias autolimitantes. Para reinventarte necesitas soltar la versión de ti mismo que ya no resuena con la vida que deseas. Este proceso implica cuestionar tus creencias autolimitantes, esas ideas arraigadas que te dicen que no puedes, no eres suficiente o ya es tarde. La psicología cognitiva ha demostrado que nuestras creencias actúan como filtros perceptivos, solo vemos lo que creemos posible. Según un estudio de la Universidad de Stanford, cuando las personas reescriben sus narrativas internas, storytelling, su rendimiento académico, profesional y emocional mejora significativamente. El arte mental de reinventarse implica cambiar la historia que te cuentas. En vez de enfocarte en tus errores del pasado o en tus fracasos, necesitas crear una nueva narrativa interna que valide tu capacidad de cambio y crecimiento. 3. La importancia de la imaginación creativa. La imaginación no es solo un acto artístico, es una herramienta poderosa para la transformación personal. Visualizar tu nueva identidad, tu nuevo estilo de vida o tus nuevos logros activa en tu cerebro las mismas áreas neuronales que se activan al vivir esas experiencias en la realidad. Un estudio de la Universidad de Chicago encontró que los atletas que practicaban visualización mental lograban mejoras de rendimiento casi iguales a quienes entrenaban físicamente. Esto significa que visualizar tu nueva vida no es fantasía, es preparación mental. La mente no distingue entre lo intensamente imaginado y lo vivido, por eso cultivar imágenes mentales claras y emocionales de tu nueva versión es un paso esencial para crearla. 4. Emociones elevadas, el combustible del cambio. No basta con pensar diferente. Para que el cambio sea sostenible necesitas sentir diferente. Las emociones elevadas como la gratitud, la alegría, la determinación y el entusiasmo son las que actúan como pegamento neuroquímico que solidifica las nuevas conexiones neuronales. El Dr. Joe Dispenza, investigador de neurociencia y transformación, señala que sin una emoción elevada, no se crea una memoria de largo plazo. Es por eso que cada vez que visualizas o afirmas tu nueva identidad, necesitas acompañarlo de una emoción poderosa. Cuando sientes gratitud por la persona en la que te estás convirtiendo, aunque aún no lo veas manifestado, tu cerebro empieza a creerlo como real, y se prepara para actuar en consecuencia. 5. Microacciones diarias, reinventarse paso a paso. Uno de los errores más comunes al intentar reinventarse es querer cambios radicales inmediatos. La ciencia del comportamiento sugiere que los cambios pequeños y sostenidos son los que crean resultados duraderos. Según la teoría de los hábitos atómicos de James Clear, una mejora del 1% diario se acumula exponencialmente. Reinventarte sin fallar no significa cambiar todo de golpe, sino incorporar microacciones alineadas a tu nueva identidad cada día. ¿Quieres ser más saludable? Comienza con 5 minutos de ejercicio al día. ¿Quieres escribir un libro? Escribe un párrafo diario. ¿Quieres tener confianza? Habla con una persona desconocida al día. El secreto está en la consistencia, no en la intensidad inicial. 6. El entorno como aliado del cambio. No podemos ignorar que el entorno moldea nuestra mente.
Reinventarte sin fallar implica también ajustar tu ambiente físico, social y emocional para que apoye tu nueva versión. Rodearte de personas que inspiran, leer libros que expanden, consumir contenidos que fortalecen tu visión, todo esto crea un ecosistema que refuerza tus nuevos patrones mentales. Un estudio de la Universidad de Framingham reveló que las emociones, incluso la felicidad o la obesidad, se transmiten socialmente en redes de amistades. Esto sugiere que tu entorno influye directa e indirectamente en tu capacidad de transformarte. 7. Compromiso interno, la decisión que cambia todo. Finalmente, el arte mental de reinventarse sin fallar requiere un compromiso interno inquebrantable. Esto no significa perfección, sino una disposición constante a volver a intentarlo cada vez que caigas. La resiliencia no es evitar los errores, sino aprender a levantarte rápido, con más sabiduría y claridad. Reinventarte es un proceso no lineal, con retrocesos y saltos. Pero si tu compromiso interno es más fuerte que tus dudas momentáneas, no hay posibilidad de fallar, solo de evolucionar. Conclusión, el renacimiento interno es posible. Reinventarte no es solo cambiar de trabajo, de pareja o de ciudad. Es un acto radical de amor propio, de expansión de conciencia y de autorreinvención mental. La ciencia respalda la idea de que todos somos capaces de transformarnos a cualquier edad y en cualquier circunstancia. El arte mental de reinventarse sin fallar está disponible para todos, pero requiere intención, emoción, práctica y compromiso. Si empiezas hoy, con pequeños pasos, con imágenes claras y emociones elevadas, tu mente empezará a construir el puente hacia esa nueva versión de ti. Recuerda, no eres lo que fuiste, no eres lo que fallaste. Eres lo que decides construir desde hoy. Capítulo 1. El poder de la mente para la transformación personal. Introducción, el llamado al cambio. En algún momento de nuestras vidas, todos sentimos la necesidad de un cambio. Ya sea por insatisfacción, por la búsqueda de un propósito más profundo o simplemente por el deseo de crecimiento, el impulso de reinventarnos surge con fuerza. Pero, ¿cómo iniciar este viaje sin temor al fracaso? La respuesta reside en comprender y dominar el arte mental de la transformación personal. 1.1 Comprendiendo la neuroplasticidad. La neurociencia ha demostrado que nuestro cerebro posee una capacidad asombrosa para adaptarse y cambiar a lo largo de la vida, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Esto significa que no estamos condenados a patrones de pensamiento o comportamiento fijos, podemos reconfigurar nuestras conexiones neuronales mediante nuevas experiencias y aprendizajes. Estudios realizados en la Universidad de Harvard han evidenciado que prácticas como la meditación y el aprendizaje continuo pueden fortalecer áreas del cerebro asociadas con la atención, la memoria y la regulación emocional. Esto subraya la importancia de adoptar hábitos que fomenten el crecimiento mental como base para la reinvención personal. 1.2 Identificando creencias limitantes. Antes de embarcarnos en el proceso de cambio, es esencial identificar las creencias que nos limitan. Estas son ideas arraigadas que, muchas veces de forma inconsciente, dictan nuestras acciones y decisiones. Frases como no soy lo suficientemente bueno o es demasiado tarde para mí son ejemplos de pensamientos que pueden sabotear nuestro progreso. Ejercicio práctico. Escribe una lista de creencias que sientes que te están limitando. Para cada una, cuestiona su veracidad y origen. Reformula cada creencia en una afirmación positiva que te empodere. 1.3 La visualización creativa como herramienta de cambio. La visualización es una técnica poderosa que implica imaginar con detalle y emoción el estado deseado. Al hacerlo, activamos las mismas áreas cerebrales que se utilizan al experimentar la situación en la realidad, lo que fortalece las conexiones neuronales asociadas con ese objetivo. Ejercicio práctico. Dedica 10 minutos diarios a visualizar tu vida ideal. Incluye detalles sensoriales. ¿Qué ves, oyes, sientes? Siente la emoción de haber alcanzado ese estado. Amazon +6 Wikipedia +6 Bonnet +6. 1.4 La importancia de las emociones en la transformación. Las emociones son el combustible de nuestras acciones. Sentimientos positivos como la gratitud, la alegría y la esperanza pueden impulsar el cambio, mientras que emociones negativas pueden estancarnos. Cultivar emociones elevadas no solo mejora nuestro bienestar, sino que también facilita la adopción de nuevos hábitos y perspectivas. Ejercicio práctico. Al final de cada día, escribe 3 cosas por las que te sientes agradecido. Observa cómo este hábito influye en tu estado emocional y disposición al cambio. 1.5 Estableciendo metas claras y alcanzables. Una parte fundamental de la reinvención personal es establecer metas que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido, SMART. Estas metas actúan como un mapa que guía nuestras acciones y decisiones hacia el cambio deseado. Ejercicio práctico. Define una meta SMART relacionada con tu proceso de reinvención. Desglosa esta meta en pasos más pequeños y manejables.
Establece un cronograma para cada paso. 1.6 La resiliencia, afrontando obstáculos con fortaleza. El camino de la transformación personal no está exento de desafíos. La resiliencia, o la capacidad de recuperarse frente a las adversidades, es crucial para mantenernos en el camino del cambio. Desarrollar una mentalidad resiliente implica aceptar los fracasos como oportunidades de aprendizaje y mantener la motivación a pesar de los contratiempos. Ejercicio práctico. Recuerda una situación pasada en la que superaste un obstáculo. Identifica las habilidades y recursos que utilizaste. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar esas mismas habilidades en tu proceso actual de cambio. Bonnet y 1 Amazon más 1. 1.7 Creando un entorno que fomente el cambio. Nuestro entorno influye significativamente en nuestra capacidad para cambiar. Rodearnos de personas que nos apoyen, mantener espacios físicos organizados y consumir información que nos inspire son factores que pueden facilitar la transformación personal. Ejercicio práctico. Evalúa tu entorno actual, qué aspectos te apoyan y cuáles te obstaculizan. Haz ajustes necesarios para crear un ambiente que favorezca tu proceso de cambio. 1.8 La práctica de la autocompasión. Ser amable con uno mismo durante el proceso de transformación es esencial. La autocompasión implica reconocer nuestras imperfecciones sin juzgarnos duramente y entender que el error es parte del crecimiento. Esta actitud nos permite mantener la motivación y evitar el autosabotaje. Ejercicio práctico. Cuando enfrentes un error o retroceso, escribe una carta a ti mismo desde una perspectiva compasiva y alentadora. 1.9 Integrando nuevos hábitos de forma sostenible. La adopción de nuevos hábitos es más efectiva cuando se hace de manera gradual y consistente. En lugar de intentar cambios drásticos, es preferible incorporar pequeñas acciones diarias que, con el tiempo, se consolidan en rutinas sólidas. Ejercicio práctico. Elige un hábito que desees incorporar. Asócialo a una actividad existente, por ejemplo, meditar después de cepillarte los dientes. Realiza un seguimiento diario de tu progreso. 1.10 Celebrando el progreso y manteniendo la motivación. Reconocer y celebrar los logros, por pequeños que sean, refuerza nuestra motivación y autoestima. Estas celebraciones actúan como recompensas que nos impulsan a continuar en el camino del cambio. Ejercicio práctico. Al final de cada semana, reflexiona sobre los avances realizados. Premia tu esfuerzo con una actividad que disfrutes. Conclusión: el inicio de un nuevo viaje. Reinventarse es un proceso continuo que requiere compromiso, paciencia y amor propio. Al comprender y aplicar los principios mentales de la transformación personal, abrimos la puerta a una vida más plena y auténtica. Este capítulo es solo el comienzo de un viaje profundo hacia tu mejor versión. Capítulo 2. El despertar de la conciencia, rompiendo el piloto automático. La mayoría de las personas caminan por la vida sin cuestionarse, atrapadas en la inercia de la costumbre, repitiendo cada día los mismos pensamientos, los mismos gestos, las mismas palabras, las mismas emociones. Se despiertan cada mañana siguiendo una rutina que se ha convertido en su única brújula, creyendo que el control reside en mantener el orden externo, cuando en realidad están presos de un piloto automático que los mantiene dormidos a su propio poder. Este capítulo es una invitación a romper ese ciclo, a despertar la conciencia dormida y a descubrir que cada instante es una puerta abierta hacia la reinvención. Cuando observas tu vida desde afuera, como si fueras un espectador de una obra de teatro, puedes ver con claridad los hilos invisibles que la sostienen, los hábitos, los miedos, las reacciones automáticas que heredaste de tu entorno y que ni siquiera elegiste conscientemente. Cada pensamiento repetido se convierte en una afirmación silenciosa que refuerza tu identidad. Cada emoción no procesada queda almacenada en tu cuerpo como una huella imborrable que condiciona tus futuras elecciones. Vivir en piloto automático es como estar atrapado en una rueda que gira sin cesar, llevándote una y otra vez al mismo lugar, haciéndote creer que avanzar es imposible. Pero llega un momento, casi siempre silencioso y sutil, en el que algo dentro de ti comienza a cuestionar. Tal vez una sensación de vacío, tal vez una incomodidad inexplicable, tal vez una tristeza que no se marcha. Ese es el susurro de la conciencia que te invita a despertar. Y despertar no significa rebelarse contra el mundo externo, sino mirar hacia adentro con honestidad radical, con valentía, con la disposición de desmantelar todo lo que dabas por cierto para construir una nueva verdad, tu verdad. La trampa de la rutina es seductora porque nos ofrece una falsa sensación de seguridad. Sabemos qué esperar, conocemos los caminos, repetimos las mismas palabras con las mismas personas, evitamos lo desconocido porque allí habitan los riesgos y las incomodidades. Pero lo desconocido también guarda el misterio de lo nuevo, la posibilidad del cambio, la chispa de lo que aún no ha sido explorado. Para reinventarte, necesitas abrir espacio a lo incierto, abrazar el vacío, soltar las certezas. Y eso solo es posible si te atreves a detenerte, a observarte sin juicios, a cuestionarte con amor.
El primer paso hacia la libertad es desarrollar la capacidad de observar tu propia mente. Observarla sin intervenir, sin criticar, sin etiquetar. Como si fueras un testigo curioso que mira desde la distancia cómo surgen los pensamientos, cómo aparecen las emociones, cómo tu cuerpo reacciona a cada estímulo. Esa observación consciente rompe el hechizo del piloto automático. Porque cuando observas, ya no estás completamente identificado con lo que piensas o sientes. Empiezas a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio nace tu libertad de elegir. Es probable que al principio te sorprenda la cantidad de pensamientos repetitivos que circulan por tu mente. Ideas sobre ti mismo, sobre los demás, sobre el mundo, que has escuchado tantas veces que se han convertido en verdades incuestionables. Pero al observarlos, comienzas a ver que no son absolutos, que no son más que narraciones internas que puedes revisar, actualizar o descartar. Descubres que tienes el poder de cuestionar cada pensamiento, de preguntarte si realmente te sirve, si te expande o te limita, si te acerca o te aleja de la vida que deseas crear. El cuerpo es otro territorio donde habita la conciencia dormida. Cada tensión, cada dolor, cada postura refleja una historia que ha quedado atrapada en tu sistema nervioso. El cuerpo guarda las emociones que no supiste procesar, los miedos que no te atreviste a enfrentar, las heridas que decidiste ignorar. Al reconectar con tu cuerpo desde la atención plena, comienzas a liberar esas memorias, a soltar las cargas invisibles que arrastras sin saberlo. El cuerpo se convierte en un mapa que te guía hacia las partes de ti que necesitan ser vistas, escuchadas, abrazadas. Muchas veces, los bloqueos que experimentamos no son mentales, sino emocionales. Intentamos cambiar desde la mente, pero una parte más profunda sigue anclada al pasado, al dolor no resuelto, a las emociones estancadas. Por eso, la verdadera transformación requiere atravesar las emociones, no evitarlas. Sentirlas completamente, darles espacio para expresarse, permitirles fluir hasta que su energía se libere. La emoción no procesada no desaparece por negarla, solo cambia de forma, se oculta en síntomas, en patrones, en relaciones, en decisiones inconscientes. La única manera de desactivarla es atravesarla con presencia y amor. El silencio y la soledad son los grandes aliados del despertar. Vivimos en una cultura que teme al silencio, que llena cada espacio vacío con ruido, con distracciones, con estímulos constantes. Pero es en el silencio donde la voz interior puede escucharse con claridad. Es en la soledad donde puedes encontrarte sin máscaras, sin roles, sin las expectativas ajenas. Dedicarte momentos de silencio y soledad no es aislarte del mundo, es regresar a ti, es reconectarte con la fuente de tu propio ser. Y en ese regreso, empiezas a recordar quién eres más allá de las historias, más allá de las identidades construidas, más allá de las heridas. La práctica de la meditación no es solo una técnica de relajación, es un entrenamiento de la atención, un camino hacia la libertad interior. Meditar es aprender a estar presente, a sostener la atención en el aquí y ahora, a volver una y otra vez cuando la mente divaga. Cada vez que regresas al presente, fortaleces tu capacidad de elegir, de no dejarte arrastrar por la corriente de los pensamientos automáticos. La meditación es el arte de regresar a casa, de habitar tu propio ser con plena conciencia. Y en ese regreso, descubres que siempre fuiste libre, que siempre estuviste completo, que nada afuera puede definirte ni limitarte. A medida que despiertas tu conciencia, empiezas a reconocer dos voces internas. Una es la voz del ego, que critica, que teme, que busca protegerte manteniéndote en lo conocido. Es una voz fuerte, ruidosa, insistente. La otra es la voz de la intuición, más suave, más amorosa, más sabia, que te invita a expandirte, a confiar, a saltar. Aprender a diferenciar estas voces es esencial para vivir alineado con tu verdad. La voz del ego busca seguridad, la voz de la intuición busca expansión. La voz del ego te encierra, la voz de la intuición te libera. Elegir a cuál escuchar determinará el camino que recorres. Despertar la conciencia no es un acto único, es una práctica diaria. Cada momento es una oportunidad para volver al presente, para observar sin juicio, para elegir conscientemente. Cada respiración es una invitación a regresar a ti, a anclarte en el ahora, a soltar el pasado y las proyecciones del futuro. Vivir despierto es vivir con los ojos abiertos, con el corazón disponible, con la mente libre. Es aceptar que no controlas todo, pero puedes elegir cómo responder a cada situación. Es reconocer que la verdadera transformación no depende de lo que ocurre afuera, sino de cómo decides experimentarlo por dentro. El presente es la llave del cambio. Es el único lugar donde tienes poder real.
Al despertar tu conciencia, recuperas tu libertad de elegir, de crear, de reinventarte. Rompes los patrones automáticos que te mantenían atrapado y abres espacio para una nueva versión de ti mismo. Esta es la esencia de la reinvención, no cambiar para ser alguien más, sino recordar quién eres en tu esencia más pura y vivir desde ahí. Este capítulo es una invitación a mantenerte despierto, a cultivar la presencia, a caminar cada día con la atención abierta y el corazón dispuesto. Porque solo en la conciencia plena puedes construir una vida auténtica, libre y profundamente tuya. Capítulo 3. La alquimia interior, transformando la sombra en luz. La transformación verdadera no comienza afuera. No proviene de cambiar de trabajo, de pareja, de ciudad, de entorno. Esos movimientos externos pueden traer alivio momentáneo, pero no resuelven las raíces invisibles que sostienen nuestros conflictos internos. La verdadera transformación empieza cuando decidimos mirar hacia adentro, cuando nos atrevemos a adentrarnos en las profundidades de nuestra propia sombra, cuando dejamos de huir de lo que no queremos ver y elegimos abrazarlo. La alquimia interior es ese proceso misterioso y poderoso que convierte el plomo de nuestras heridas en el oro de nuestra sabiduría. A lo largo de nuestra vida, vamos acumulando experiencias que, si no son comprendidas y procesadas, quedan almacenadas en lo más profundo de nuestra psique. Son memorias no digeridas, emociones reprimidas, creencias inconscientes que operan como programaciones silenciosas. Cada vez que evitamos enfrentar un dolor, ese dolor no desaparece, simplemente se oculta, se disfraza, toma otras formas. Puede manifestarse como una relación conflictiva, como una enfermedad, como una sensación de vacío constante, como una búsqueda incansable de algo que nunca parece llegar. La sombra no es el enemigo. La sombra es la parte de nosotros que pide ser vista, que clama por nuestra atención amorosa, que anhela integrarse para devolvernos a la totalidad. El primer paso de la alquimia interior es reconocer que hay una sombra. No basta con querer ser positivos, no basta con repetir afirmaciones optimistas si debajo de esas palabras hay heridas sin sanar. La positividad superficial es solo un parche que no resuelve, que niega, que tapa. La verdadera luz no surge de negar la oscuridad, sino de iluminarla. Cada aspecto de ti que rechazas, cada emoción que reprimes, cada pensamiento que censuras, forma parte de esa sombra que necesita ser integrada. Y para integrarla, necesitas mirarla de frente, sin juicio, con compasión. El proceso no es cómodo. Implica entrar en territorios desconocidos, remover memorias que creías enterradas, enfrentarte a partes de ti que quizás considerabas inaceptables. Pero es en ese encuentro donde ocurre la magia. Porque al mirar tu sombra con amor, empiezas a desactivar su poder sobre ti. La sombra no desaparece porque luches contra ella. Desaparece porque la abrazas, porque la comprendes, porque reconoces que también es parte de tu historia, de tu humanidad, de tu camino. Cada herida contiene un mensaje. Cada dolor guarda un aprendizaje. La ira, la tristeza, el miedo, la vergüenza, el rencor, no son emociones enemigas. Son mensajeros que vienen a mostrarte dónde necesitas mirar, qué parte de ti está pidiendo atención, qué historia necesita ser reescrita. Cuando comienzas a dialogar con tus emociones en lugar de rechazarlas, descubres su sabiduría. La ira, por ejemplo, puede mostrarte dónde has permitido que otros crucen tus límites. La tristeza puede revelarte que parte de ti necesita duelo, necesita soltar. El miedo puede señalarte los límites que estás listo para trascender. Cada emoción es una puerta hacia una comprensión más profunda de ti mismo. La alquimia interior también implica revisar tus creencias. Muchas de las ideas que sostienes sobre ti, sobre la vida, sobre los demás, no son realmente tuyas. Las heredaste de tu familia, de tu cultura, de tu entorno. Las absorbiste cuando eras un niño que necesitaba pertenecer, que necesitaba sentirse amado y aceptado. Esas creencias formaron un sistema que definió lo que consideras posible o imposible, lo que crees merecer, lo que crees que está bien o mal. Pero llega un momento en el camino de la transformación donde es necesario cuestionar esas creencias, sacarlas a la luz, preguntarte si realmente reflejan tu verdad actual o si solo son cadenas invisibles que limitan tu expansión. La introspección consciente es la herramienta que te permite hacer este trabajo. Dedicar tiempo a estar contigo, a escribir tus pensamientos, a observar tus emociones, a meditar sobre tus patrones, es un acto de profundo amor propio. La sociedad nos empuja a mirar hacia afuera, a buscar respuestas en el ruido externo, a llenar cada silencio con distracciones. Pero las respuestas más importantes solo pueden encontrarse en el silencio interior.
La alquimia ocurre en ese espacio íntimo donde te encuentras desnudo ante tu propia verdad, donde no hay máscaras, donde no hay personajes, donde solo queda tu esencia. A medida que avanzas en el proceso, empiezas a notar cambios sutiles pero profundos. Situaciones que antes te detonaban ya no tienen el mismo efecto. Relaciones que antes eran conflictivas empiezan a transformarse o a disolverse naturalmente. Decisiones que antes parecían imposibles comienzan a sentirse claras y alineadas. Esto no significa que todo sea perfecto o que no haya desafíos. Significa que ahora estás actuando desde un lugar más consciente, que tus elecciones nacen desde tu centro y no desde tus heridas. La alquimia interior no es un destino, es un camino continuo. Cada nueva etapa de tu vida traerá nuevos desafíos, nuevas sombras que integrar, nuevas capas que despojar. Es un viaje hacia adentro que nunca termina porque la expansión de la conciencia es infinita. Pero cada paso que das en este camino te devuelve más libertad, más autenticidad, más conexión contigo mismo. Uno de los regalos más grandes de este proceso es descubrir que no necesitas perfección para ser digno de amor. Que no necesitas cumplir expectativas externas para merecer plenitud. Que incluso en tus momentos de mayor oscuridad sigues siendo valioso, sigues siendo suficiente, sigues siendo completo. La alquimia interior te enseña a abrazar tu humanidad, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y sus errores, con su belleza imperfecta. En este camino, aprenderás a reconocer las proyecciones. Aquello que más criticas o rechazas en los demás suele ser un reflejo de algo que no has integrado en ti. Cada relación se convierte en un espejo que te muestra partes de ti mismo que necesitas ver. La pareja, la familia, los amigos, los enemigos, todos cumplen un papel en tu proceso de autoconocimiento. No para castigarte, sino para ayudarte a crecer, para señalarte las áreas donde aún puedes expandirte, para mostrarte las partes de ti que aún necesitan amor. La alquimia interior también implica perdonar. Pero no un perdón superficial que busca olvidar, sino un perdón profundo que libera. Perdonar no es justificar lo que ocurrió, no es minimizar el dolor, no es negar el impacto. Perdonar es soltar la carga emocional que te ata al pasado, es dejar de darle poder al sufrimiento, es recuperar tu energía vital que quedó atrapada en esa historia. Perdonar es un acto de amor hacia ti mismo, es una declaración de libertad, es una decisión de no cargar más con lo que ya no necesitas. A medida que sueltas las cargas, descubres que debajo de todas las capas de miedo, de dolor, de rabia, habita una paz que siempre estuvo allí, esperando a ser reconocida. Es la paz del ser, la paz de quien sabe que no necesita ser nada más que lo que ya es. Es la paz de quien ha integrado su sombra y su luz, de quien ha hecho las paces con su historia, de quien camina la vida con el corazón abierto y la conciencia despierta. La alquimia interior no es un camino lineal. Habrá días de claridad y días de confusión. Habrá momentos de expansión y momentos de retraimiento. Habrá avances y retrocesos. Todo es parte del proceso. Lo importante es no abandonar el camino, es confiar en que cada experiencia tiene un propósito, es recordar que incluso en los momentos más oscuros la transformación sigue ocurriendo. Este capítulo es una invitación a abrazar tu sombra, a dialogar con tus emociones, a cuestionar tus creencias, a integrar cada parte de ti con amor y compasión. Porque solo cuando abrazas tu totalidad puedes vivir con plenitud. Solo cuando iluminas tu oscuridad puedes brillar con autenticidad. Solo cuando haces las paces contigo puedes habitar el mundo con verdadera libertad. La alquimia interior es el arte de convertir cada herida en sabiduría, cada miedo en fuerza, cada caída en aprendizaje. Es el arte de recordar que dentro de ti ya existe todo lo que necesitas para transformarte. Es el camino de regreso a casa, al centro, a la esencia. Y en ese regreso, descubres que la verdadera libertad no está afuera, sino en tu capacidad de elegir amar cada parte de tu ser, tal y como es. Capítulo 4. La ley de correspondencia, el reflejo del universo interior. Existe una ley universal que opera en todo momento, aunque no siempre seamos conscientes de ella. Una ley que afirma que aquello que percibimos en el mundo exterior es un reflejo directo de nuestro mundo interior. Esta ley, conocida como la ley de correspondencia, nos enseña que todo está conectado, que lo que ocurre afuera es una manifestación de lo que ocurre adentro, que no existe separación real entre el individuo y su entorno. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Esta frase, atribuida al antiguo texto de la Tabla Esmeralda, resume una de las verdades más poderosas y, a la vez, más desafiantes de integrar, que somos creadores y co-creadores de nuestra realidad. Cuando comprendemos esta ley, dejamos de sentirnos víctimas de las circunstancias. Comenzamos a ver que cada situación que se presenta en nuestra vida, cada persona que aparece, cada obstáculo,
cada bendición, está ahí para mostrarnos algo que necesitamos ver. El universo no actúa al azar, responde a las vibraciones que emitimos, a las creencias que sostenemos, a las emociones que cultivamos. Cada experiencia externa es una invitación a mirar hacia adentro, a explorar qué parte de nosotros está generando esa realidad, a descubrir qué mensaje profundo nos está trayendo. Imagina por un momento que tu vida es un espejo. Cada escena, cada interacción, cada relación, refleja algo de tu propio ser. Puede reflejar tu luz, tu amor, tu generosidad, pero también puede reflejar tus miedos, tus heridas, tus sombras no reconocidas. Este espejo no juzga, no castiga, no premia. Simplemente muestra. Y depende de ti lo que haces con ese reflejo, puedes negarlo, puedes culpar al espejo, o puedes usarlo como una herramienta de autoconocimiento y transformación. Muchos de los desafíos que enfrentamos tienen su raíz en creencias y emociones inconscientes que hemos albergado por años, a veces por generaciones. La ley de correspondencia no solo opera a nivel individual, sino también colectivo. Las dinámicas familiares, las estructuras sociales, los patrones culturales, también son reflejos de estados internos compartidos, de heridas heredadas, de acuerdos silenciosos que mantenemos sin cuestionar. Comprender esto nos da poder, porque nos permite dejar de culpar a factores externos y comenzar a asumir responsabilidad por nuestra parte en el proceso. Esto no significa que seamos culpables de todo lo que ocurre, sino que somos participantes activos en la creación de nuestra experiencia. La diferencia entre culpa y responsabilidad es fundamental. La culpa paraliza, castiga, condena. La responsabilidad empodera, libera, transforma. Al asumir la responsabilidad de nuestra vida, recuperamos el poder que alguna vez entregamos al afuera. Dejamos de esperar que el cambio venga de otros y comenzamos a hacer el cambio que queremos ver. Cada emoción no resuelta, cada pensamiento recurrente, cada creencia limitante, actúa como una frecuencia que emitimos al universo. Y el universo, siendo un campo vibratorio perfecto, responde trayéndonos experiencias que estén en resonancia con esa frecuencia. Si sostienes dentro de ti una creencia de que el amor duele, es probable que atraigas relaciones que confirmen esa creencia. Si llevas dentro una idea inconsciente de que el éxito es peligroso o que no eres merecedor, es probable que encuentres obstáculos o que sabotees tus oportunidades. El universo no responde a tus deseos superficiales, responde a tu vibración profunda. Por eso, el trabajo interior es esencial. No basta con querer algo intelectualmente si en tu corazón, en tu cuerpo, en tu energía, llevas una programación contraria. La ley de correspondencia te invita a alinear tu mundo interno con aquello que deseas manifestar en el mundo externo. No se trata solo de pensar positivo, sino de transformar las raíces de tu ser, de sanar las memorias que sostienen tu vibración actual, de liberar las emociones atrapadas que bloquean tu flujo natural. Este camino requiere honestidad radical. Mirar hacia adentro no siempre es cómodo. Descubrir las creencias que nos limitan, las heridas que aún duelen, las emociones que hemos reprimido, puede ser doloroso. Pero es en ese acto de valentía donde empieza la verdadera transformación. Porque al ver lo que antes estaba oculto, podemos elegir algo diferente. Podemos reescribir la historia. Podemos sembrar nuevas creencias, cultivar nuevas emociones, abrirnos a nuevas posibilidades. A medida que comienzas a trabajar tu mundo interior, notarás que tu realidad externa empieza a cambiar de maneras sutiles pero profundas. Personas que ya no vibran contigo se alejan. Oportunidades alineadas empiezan a aparecer. Situaciones que antes parecían insuperables comienzan a resolverse con fluidez. No porque mágicamente todo sea perfecto, sino porque ahora estás vibrando desde un lugar diferente, estás atrayendo desde una nueva frecuencia. La ley de correspondencia también nos enseña a ver las relaciones como espejos sagrados. Cada persona que llega a nuestra vida trae consigo un mensaje, una lección, una oportunidad de crecimiento. Aquello que admiramos en otros refleja cualidades que también existen en nosotros, aunque quizás no las hayamos reconocido plenamente. Aquello que nos molesta, que nos irrita, que nos duele, refleja partes nuestras que necesitan atención, sanación, integración. En este sentido, las relaciones dejan de ser escenarios de conflicto y se convierten en templos de autoconocimiento. A través de las relaciones, descubrimos nuestras expectativas no expresadas, nuestras heridas no sanadas, nuestras necesidades más profundas. Cada encuentro humano es un intercambio energético donde se activan memorias, donde se ponen en juego patrones inconscientes, donde se revelan dinámicas que hemos vivido desde siempre. La invitación es a mirar cada relación con ojos de aprendizaje, a preguntarnos qué estamos reflejando, qué estamos proyectando,
que podemos transformar en nosotros para que esa relación también se transforme. La ley de correspondencia no implica resignación ante lo que ocurre. Implica conciencia. Significa que, al reconocer el reflejo, podemos intervenir en la causa. Podemos trabajar en el nivel donde la realidad se origina, el interior. No se trata de conformarse con lo que es, sino de comprender por qué es y cómo podemos cambiarlo desde adentro hacia afuera. Este entendimiento nos libera de la ilusión de control externo. Nos libera de la necesidad de cambiar a los demás, de manipular las circunstancias, de luchar contra lo que es. Nos devuelve al único lugar donde el verdadero poder reside, dentro de nosotros. Desde allí, podemos actuar con mayor claridad, podemos responder en lugar de reaccionar, podemos elegir desde la conciencia en lugar de repetir desde la inconsciencia. La ley de correspondencia es un recordatorio constante de que no estamos separados de la vida, que no somos víctimas de un universo caótico, que no somos piezas aisladas en un sistema sin sentido. Somos parte de un todo interconectado, somos co-creadores activos, somos expresión de una inteligencia mayor que opera a través de nosotros. Al comprender esto, recuperamos el asombro, la humildad, la gratitud. Comenzamos a ver la vida como un diálogo constante entre nuestro ser interior y el universo exterior. Este capítulo es una invitación a mirar tu vida con nuevos ojos. A observar cada situación, cada relación, cada experiencia, como un reflejo que viene a mostrarte algo de ti. A preguntarte, ante cada desafío, qué parte de ti necesita ser vista, sanada, transformada. A asumir la responsabilidad de tu mundo interior para transformar tu mundo exterior, porque cuando cambias dentro, todo cambia afuera. Cuando iluminas tu sombra, el mundo refleja más luz. Cuando eliges el amor en lugar del miedo, la realidad responde con amor. Cuando sueltas lo que ya no necesitas, la vida te entrega lo que siempre fue tuyo. La ley de correspondencia no es una teoría abstracta, es una herramienta práctica, es una clave profunda para la transformación personal y colectiva. Y así, paso a paso, al mirar adentro, al sanar lo interno, al transformar la raíz, descubrimos que el universo no está allá afuera, separado de nosotros. Descubrimos que el universo somos nosotros, reflejándonos a cada instante, recordándonos a cada momento que la verdadera obra de arte es la vida misma, creada desde el interior hacia el infinito. Capítulo 5. La alquimia interior. Transmutar la sombra en luz. Hay una fuerza secreta que habita en cada ser humano, una chispa silenciosa que, aunque a veces parece apagada, nunca deja de arder en lo profundo del corazón. Esa fuerza es el anhelo de transformación, el impulso innato de crecer, de expandirse, de trascender las limitaciones impuestas por la mente, la sociedad, las experiencias pasadas. Desde tiempos antiguos, los sabios y alquimistas hablaron de esta fuerza como la gran obra, la alquimia interior, el proceso sagrado mediante el cual el plomo de nuestra densidad emocional y mental se transforma en el oro de la conciencia despierta. La alquimia exterior, practicada en laboratorios, era una metáfora velada de este proceso interno. Porque la verdadera transmutación no ocurre fuera, en la materia, sino dentro, en el espíritu. La alquimia interior es el arte de transformar las emociones densas en comprensión, el dolor en sabiduría, el miedo en amor, la ignorancia en conocimiento. Es un camino que no se recorre con las piernas, sino con el alma, no se mide en kilómetros, sino en niveles de profundidad. Cada uno de nosotros lleva dentro una sombra, esa parte de la psique donde hemos guardado lo que no pudimos aceptar, lo que no supimos integrar, lo que la sociedad o la familia nos enseñaron a negar. En esa sombra habitan nuestras heridas, nuestras emociones reprimidas, nuestras creencias limitantes, nuestros deseos prohibidos. Es el sótano donde almacenamos todo aquello que no queremos ver, pero que sigue influyendo en nuestra vida desde la oscuridad. La alquimia interior comienza cuando tenemos el valor de descender a ese sótano, de mirar de frente aquello que hemos evitado, de abrazar las partes de nosotros que hemos rechazado. Este acto de mirar la sombra no es una tarea fácil. Requiere coraje, honestidad, compasión. Porque en la sombra no solo habita el dolor, también habita el poder no reclamado, la creatividad no expresada, el amor no permitido. Al negar la sombra, negamos parte de nuestra luz. Al huir de la oscuridad, huimos de nuestra propia integridad. Muchos buscan la luz espiritual como un escape, como una manera de evitar el dolor, de negar la parte humana que también somos. Pero la verdadera luz no niega la oscuridad, la abraza, la ilumina, la transforma. No es una luz que ciega, es una luz que revela. La alquimia interior no consiste en eliminar la sombra, sino en integrarla, en devolverle su lugar sagrado dentro de nosotros, en reconocerla como una aliada en el proceso de autoconocimiento. A medida que nos atrevemos a mirar nuestra sombra, comenzamos a ver los patrones que hemos repetido una y otra vez.
Comenzamos a entender por qué ciertas experiencias se repiten, por qué ciertas emociones nos dominan, por qué ciertas relaciones nos duelen. Cada patrón es un mensaje. Cada repetición es una oportunidad de sanar lo que aún no hemos comprendido. La alquimia interior nos invita a dejar de pelear con la vida y comenzar a dialogar con ella. Imagina que tu sombra es una niña o un niño interior que ha estado esperando ser visto, ser escuchado, ser abrazado. Durante años lo mantuviste encerrado en una habitación oscura porque te dijeron que era peligroso, que no era correcto sentir rabia, tristeza, miedo, deseo. Pero ese niño sigue ahí, esperando tu mirada amorosa. Cada vez que una emoción intensa surge, es ese niño golpeando la puerta, pidiendo atención. La alquimia comienza cuando, en lugar de rechazar esa emoción, le abres la puerta, te sientas a su lado y la escuchas con compasión. No se trata de justificar actos dañinos ni de quedarse atrapado en el dolor, sino de honrar la emoción como una mensajera. La rabia, por ejemplo, puede estar señalando un límite violado, una injusticia no reconocida. La tristeza puede estar mostrando una pérdida no elaborada, un duelo no permitido. El miedo puede estar alertando sobre una parte vulnerable que necesita cuidado. Al escuchar el mensaje, la emoción comienza a disolverse, se transforma, libera su energía estancada y da paso a una nueva comprensión. La alquimia interior también implica soltar las identificaciones con las etiquetas que nos hemos puesto o que otros nos han puesto. No somos solo nuestras heridas, ni nuestras historias, ni nuestros errores. Somos mucho más amplios, somos un campo infinito de posibilidades. Al soltar las etiquetas, comenzamos a explorar nuevas maneras de ser, nuevas maneras de relacionarnos, nuevas maneras de vivir. Comenzamos a darnos permiso para ser auténticos, para expresar nuestra verdad, para ocupar nuestro lugar en el mundo con dignidad. Este proceso no ocurre de un día para otro. Es una danza constante entre luz y sombra, entre caída y ascenso, entre olvido y recuerdo. Habrá momentos en que parezca que retrocedemos, que volvemos a viejos patrones, que caemos en antiguas trampas. Pero incluso esas caídas forman parte de la alquimia. Porque cada vez que caemos, caemos con mayor conciencia. Cada vez que volvemos a un lugar oscuro, llevamos una nueva lámpara. Cada repetición trae consigo una posibilidad de mayor integración. La alquimia interior nos enseña que no hay emociones malas o buenas, solo emociones que necesitan ser reconocidas y transformadas. Que no hay errores, solo experiencias que nos acercan a nuestra verdad. Que no hay enemigos, solo espejos que nos muestran lo que aún no hemos visto. Al comprender esto, dejamos de luchar contra nosotros mismos, dejamos de dividirnos, dejamos de proyectar nuestra sombra en los demás. Comenzamos a vivir desde la unidad, desde la aceptación, desde el amor incondicional hacia lo que somos. A través de este proceso, descubrimos que la verdadera maestría no consiste en controlar todo, ni en evitar el dolor, sino en fluir con la vida, en permanecer abiertos, en confiar en la sabiduría del proceso. La alquimia interior es un viaje hacia el corazón, hacia el centro de nuestro ser, donde descubrimos que no necesitamos ser perfectos para ser completos, que la vulnerabilidad es una puerta hacia la verdadera fortaleza, que cada herida sanada abre espacio para más amor, más compasión, más luz. Y así, paso a paso, al abrazar nuestra sombra, al transmutar nuestro dolor, al liberar nuestra luz atrapada, nos convertimos en alquimistas de nuestra propia existencia. No para huir de lo humano, sino para honrarlo. No para alcanzar una perfección ilusoria, sino para vivir desde la integridad, desde la autenticidad, desde la conexión profunda con todo lo que es. La alquimia interior no es un destino, es un camino. Un camino que se recorre cada día, con cada elección, con cada acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Un camino que nos invita a recordar que, en el fondo, siempre hemos sido oro, incluso cuando creímos ser solo plomo. Que siempre hemos sido luz, incluso en los momentos más oscuros. Que siempre hemos sido completos, incluso cuando nos sentimos fragmentados. Porque la verdadera alquimia no transforma algo externo. Transforma nuestra mirada. Transforma nuestra relación con nosotros mismos. Transforma nuestra manera de habitar el mundo. Y al hacerlo, transforma la realidad entera. Capítulo 6. El arte de soltar, liberar para fluir. Existe un momento en la vida de todo ser humano en el que las cargas acumuladas comienzan a pesar más de lo soportable. Es como si lleváramos una mochila invisible cargada de recuerdos, apegos, culpas, resentimientos, expectativas no cumplidas. Cada paso se hace más lento, cada decisión más difícil, cada sueño más lejano. Y sin embargo, seguimos avanzando, creyendo que no hay alternativa, que debemos cargar con todo ello porque forma parte de quienes somos.
Pero llega un instante, casi como un susurro del alma, en el que comprendemos que para seguir creciendo, para seguir evolucionando, es necesario soltar. Soltar no significa olvidar, ni renunciar, ni abandonar lo que amamos. Soltar es liberar lo que ya no vibra en sintonía con nuestra verdad. Es dejar ir las historias que nos hemos contado, los personajes que hemos interpretado, las máscaras que hemos usado para pertenecer, para agradar, para protegernos. Soltar es reconocer que no somos las experiencias que vivimos, ni las heridas que llevamos, ni los roles que cumplimos. Somos el espacio consciente donde todo eso sucede. Somos mucho más amplios que cualquier historia. La dificultad de soltar radica en el miedo. Miedo a perder, miedo a quedarnos solos, miedo a lo desconocido. Nos aferramos porque creemos que si soltamos, perderemos algo esencial. Pero la paradoja es que al soltar, no perdemos lo esencial, lo recuperamos. Recuperamos nuestra paz, nuestra libertad, nuestra energía vital. Porque mientras sostenemos lo que ya cumplió su ciclo, no dejamos espacio para lo nuevo, no permitimos que la vida nos sorprenda con lo que realmente necesitamos. El arte de soltar es un proceso interno, profundo, que no se impone ni se acelera por la fuerza. Cada quien tiene su propio ritmo, su propio tiempo. Hay despedidas que toman días, otras meses, otras años. Hay heridas que requieren varias capas de sanación antes de estar listas para soltarse. No hay prisa. La prisa es una trampa del ego. El alma sabe cuándo es el momento de dejar ir. Y cuando llega ese momento, no hay dolor, solo una profunda gratitud por lo vivido, por lo aprendido, por lo compartido. Soltar también implica renunciar al control. Aceptar que no podemos controlar todo, que la vida tiene su propio flujo, su propia sabiduría. Nos enseñaron que debíamos planear, prever, garantizar resultados. Pero la verdad es que el control absoluto es una ilusión. Y al intentar controlar, solo generamos más ansiedad, más resistencia, más frustración. Soltar el control es abrirnos a la confianza, a la entrega, al misterio. Es reconocer que no tenemos todas las respuestas, pero que podemos caminar con fe, paso a paso, guiados por una inteligencia superior. En las relaciones, soltar no significa dejar de amar. Al contrario, es una forma más pura de amar. Es amar sin poseer, sin imponer, sin condicionar. Es respetar la libertad del otro, sus procesos, sus decisiones, incluso si eso implica que ya no caminen a nuestro lado. Es comprender que el amor verdadero no encarcela, no exige, no retiene. El amor verdadero libera, expande, permite. Y a veces, la forma más amorosa de estar con alguien es soltarlo, para que pueda seguir su propio camino, aunque eso nos duela. Soltar expectativas también es parte de este arte. ¿Cuántas veces sufrimos no por lo que ocurrió, sino por lo que esperábamos que ocurriera? ¿Cuántas veces nos aferramos a una idea, a un resultado, a una imagen idealizada de cómo debía ser la vida, el amor, el éxito? Y al no cumplirse, sentimos que todo se derrumba. Pero al soltar esas expectativas, descubrimos que la vida nos ofrece algo incluso más profundo, más auténtico, más alineado con nuestra esencia. Descubrimos que el presente, tal como es, tiene una perfección oculta que solo se revela cuando dejamos de resistirnos. El proceso de soltar también nos invita a soltar viejas creencias, esas ideas arraigadas que heredamos de la familia, la cultura, la sociedad. Creencias que nos limitan, que nos encadenan, que nos mantienen pequeños. Creencias sobre lo que deberíamos ser, sobre lo que es posible o imposible, sobre lo que es aceptable o inaceptable. Soltar esas creencias es como quitarse un traje que ya no nos queda, que nos aprieta, que nos impide respirar. Es abrir espacio para nuevas perspectivas, para nuevas maneras de vernos, de ver a los demás, de ver la vida. Soltar no es rendirse. No es resignarse. No es conformarse. Soltar es un acto de valentía, de confianza, de amor propio. Es decirle a la vida, confío en ti, confío en mí, confío en el proceso. Es abrir las manos y permitir que lo que ya cumplió su propósito se vaya, para que lo nuevo pueda llegar. Es un movimiento de apertura, de expansión, de rendición consciente. A medida que soltamos, sentimos como nuestra energía se libera, como nuestro corazón se aligera, como nuestra mente se aquieta. Descubrimos una paz que no depende de las circunstancias externas, una paz que nace de estar alineados con el flujo de la vida. Y desde esa paz, comenzamos a crear, a relacionarnos, a vivir de una manera más auténtica, más amorosa, más libre. Soltar es también soltar el pasado. ¿Cuántas veces cargamos con historias antiguas, con culpas no resueltas, con duelos inconclusos?
Cada recuerdo no sanado es una piedra más en la mochila. Pero el pasado ya no existe, solo existe en nuestra memoria. Y mientras seguimos aferrados a él, nos impedimos vivir plenamente el presente. Soltar el pasado es honrar lo vivido, agradecer lo aprendido, perdonar lo necesario, y caminar hacia adelante, más ligeros, más conscientes, más disponibles para la vida que nos llama. En este camino de soltar, descubrimos que la verdadera libertad no está afuera, sino dentro. No depende de las circunstancias, ni de las personas, ni de los logros. La libertad es un estado del alma que surge cuando dejamos de aferrarnos, cuando dejamos de resistirnos, cuando nos entregamos al fluir de la existencia. Y en esa libertad encontramos una alegría profunda, una gratitud silenciosa, una confianza inquebrantable en el misterio de la vida. Así, soltar se convierte en un arte sagrado, una práctica cotidiana, un acto de amor. Cada vez que soltamos algo que ya no nos sirve, nos acercamos un poco más a nuestra esencia, a nuestra verdad, a nuestra plenitud. Cada vez que soltamos, abrimos espacio para lo nuevo, para lo inesperado, para lo milagroso. Porque la vida siempre encuentra la manera de llenarnos, de sorprendernos, de guiarnos hacia lo que realmente necesitamos. Y en ese acto de soltar, descubrimos que nunca perdemos nada que realmente nos pertenezca. Lo que es para nosotros, lo que vibra en nuestra frecuencia, lo que está alineado con nuestra alma, siempre encontrará el camino de regreso. Y lo que no, simplemente estaba de paso, para enseñarnos, para fortalecernos, para prepararnos para algo mayor. Por eso, soltar no es perder. Es confiar. Es abrir. Es amar sin condiciones. Es vivir desde la libertad del ser. Capítulo 7. La sabiduría del silencio, escuchar más allá de las palabras. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Ruido externo y ruido interno. Voces, opiniones, juicios, notificaciones, demandas, urgencias. Cada día es un torbellino de estímulos que nos empujan hacia afuera, que nos obligan a reaccionar, a responder, a actuar sin detenernos. En medio de este bullicio constante, hemos olvidado algo esencial, la sabiduría del silencio. Hemos perdido la capacidad de escucharnos, de escuchar verdaderamente, de entrar en comunión con esa voz interna que solo se revela en la quietud. El silencio no es la ausencia de sonido. Es la presencia total del ser. Es un espacio sagrado donde las capas superficiales de la mente se calman y emerge una claridad profunda, una comprensión que va más allá de las palabras, más allá de los conceptos. Es en el silencio donde podemos encontrarnos de verdad, donde podemos vernos sin las máscaras, sin las historias, sin las distracciones. Y es en ese encuentro donde comienza la verdadera transformación. Muchos temen al silencio porque lo asocian con la soledad, con el vacío, con la incomodidad. Al estar en silencio, emergen pensamientos reprimidos, emociones no resueltas, memorias dolorosas. Pero lo que en realidad sucede es que el silencio actúa como un espejo. Nos muestra lo que está allí, siempre estuvo allí, pero no nos atrevíamos a mirar. Y al mirar, al abrazar lo que surge, comenzamos a sanar. El silencio no es un enemigo, es un maestro compasivo que nos invita a enfrentar nuestra verdad con valentía y amor. La práctica del silencio no requiere irse a las montañas ni recluirse en un monasterio. Puede comenzar con pequeños espacios en la rutina diaria. Un momento al despertar antes de mirar el teléfono. Un instante antes de dormir, respirando conscientemente. Un paseo sin auriculares, solo observando, solo estando. Cada pausa intencional es una puerta que se abre hacia adentro, un retorno a casa, un recordatorio de que somos mucho más que lo que hacemos, que decimos, que pensamos. En el silencio aprendemos a escuchar. No solo a nosotros mismos, sino también a los demás y a la vida misma. Escuchar verdaderamente no es simplemente oír las palabras, sino percibir lo que hay detrás de ellas, lo que no se dice, lo que se siente. Es estar presentes, disponibles, receptivos. Es permitir que el otro se exprese sin interrumpir, sin juzgar, sin querer imponer nuestra visión. Y en esa escucha profunda, se crea un espacio de sanación, de conexión auténtica, de amor incondicional. El silencio también nos enseña a escuchar los susurros del universo. ¿Cuántas veces estamos tan ocupados, tan inmersos en nuestras preocupaciones, que no percibimos las señales, las sincronías, las pequeñas pistas que la vida nos ofrece? Pero cuando silenciamos el ruido mental, comenzamos a notar los mensajes sutiles, una frase que llega en el momento justo, un encuentro inesperado, una sensación inexplicable que nos guía. El universo siempre está comunicándose con nosotros, pero necesitamos quietud para escuchar. En la cultura actual, donde se valora la productividad, la inmediatez, la acción constante,
el silencio puede parecer una pérdida de tiempo. Pero en realidad, es en la pausa donde germinan las mejores ideas, donde nacen las intuiciones más brillantes, donde se restauran las energías. La acción sin reflexión lleva al agotamiento, a la superficialidad, a la repetición de patrones. La acción nacida del silencio, en cambio, es más precisa, más alineada, más poderosa. Es una acción que surge desde el ser, no desde el hacer compulsivo. El silencio también nos conecta con lo trascendente. En las tradiciones espirituales de todas las culturas, el silencio ha sido el vehículo para acercarse a lo divino, para abrirse a la dimensión sagrada de la existencia. Es en el silencio donde los místicos han experimentado la unión con el todo, donde los sabios han recibido revelaciones, donde los buscadores han encontrado respuestas. Porque el lenguaje de lo absoluto no es verbal, no es conceptual. Es un lenguaje de presencia, de vibración, de silencio profundo. Al abrazar el silencio, comenzamos a vivir desde otro lugar. Dejamos de reaccionar impulsivamente y empezamos a responder conscientemente. Dejamos de buscar validación externa y encontramos valor interno. Dejamos de llenar vacíos con cosas, personas, actividades y descubrimos que ya somos completos. El silencio nos lleva a la esencia, al núcleo, a ese punto de quietud inmutable que permanece aún en medio de las tormentas. Pero el silencio no es solo un espacio interno. También puede ser una actitud ante la vida. Es saber cuándo callar para no alimentar conflictos. Es elegir no opinar cuando no es necesario. Es soltar la necesidad de tener la última palabra. Es comprender que no todo debe decirse, que algunas verdades son mejor vividas que explicadas. Es reconocer que a veces el mayor acto de amor es simplemente estar presentes, en silencio, acompañando, sosteniendo. En el camino del despertar, el silencio se convierte en un aliado indispensable. Porque en el silencio es donde podemos escuchar la voz del alma, esa guía interna que sabe el camino, que conoce el propósito, que nos orienta hacia lo más elevado. En medio del ruido del mundo, esa voz se ahoga, se diluye. Pero en la quietud, en la escucha profunda, se hace clara, se hace firme, se hace amorosa. Y al seguirla, comenzamos a vivir una vida más auténtica, más coherente, más alineada con nuestra verdad. El silencio también nos prepara para la entrega. Al silenciar la mente, al aquietar los pensamientos, nos rendimos a lo que es. Dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a fluir con ella. Dejamos de querer controlar y comenzamos a confiar. Dejamos de resistir y nos abrimos a recibir. Y en esa entrega, descubrimos una paz que no depende de las circunstancias, una paz que brota del corazón mismo, una paz que es la antesala de la libertad. Por eso, cultivar el silencio no es aislarse, no es desconectarse de la vida. Al contrario, es sumergirse más profundamente en la vida, es estar más presentes, más disponibles, más abiertos. Es vivir con más sensibilidad, con más conciencia, con más amor. Es aprender a decir menos y a sentir más. Es descubrir que a veces, lo más poderoso que podemos ofrecer no son nuestras palabras, sino nuestra presencia silenciosa, nuestra escucha atenta, nuestro corazón disponible. El silencio nos recuerda que no todo necesita ser explicado, justificado, racionalizado. Hay misterios que solo pueden ser habitados, experiencias que solo pueden ser sentidas, verdades que solo pueden ser reconocidas en lo más profundo del ser. Y en ese reconocimiento, más allá de las palabras, encontramos una certeza inquebrantable, una confianza incondicional, una paz que supera todo entendimiento. Así, al honrar el silencio, nos honramos a nosotros mismos. Nos damos el regalo de volver a casa, de habitar nuestro centro, de escuchar la melodía sutil de nuestra alma. Y desde ese lugar, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, todo lo que compartamos, llevará la huella de la autenticidad, de la sabiduría, del amor verdadero. Porque al final, en medio de tanto ruido, en medio de tantas palabras, es en el silencio donde encontramos las respuestas más profundas, donde descubrimos quiénes somos realmente, donde nos fundimos con el todo. Y al descubrirlo, ya no hay necesidad de llenar el vacío con palabras. Porque ese vacío, lejos de ser una carencia, es la plenitud misma. Capítulo 8. La rendición consciente, el arte de soltar el control. En nuestra búsqueda incansable por controlar, organizar, planificar y asegurar cada detalle de nuestras vidas, hemos caído en la trampa de creer que el control es sinónimo de seguridad, de éxito, de poder. Desde pequeños aprendemos que debemos esforzarnos, luchar, persistir, nunca rendirnos. Y aunque esta actitud nos ha permitido avanzar, también nos ha alejado de una verdad profunda: no podemos controlar todo.
Y, de hecho, el verdadero poder no está en controlar, sino en aprender a soltar, en rendirse conscientemente ante el flujo natural de la vida. La palabra rendición suele despertar resistencia. La asociamos con fracaso, con debilidad, con derrota. Nos cuesta imaginar que rendirse pueda ser un acto de valentía, de sabiduría, de amor propio. Sin embargo, cuando hablamos de rendición consciente, no nos referimos a renunciar a nuestros sueños o a aceptar pasivamente las injusticias. Hablamos de soltar la necesidad de controlar lo incontrolable, de confiar en que hay una inteligencia mayor guiando el proceso, de abrirnos a lo que la vida quiere mostrarnos, aunque no siempre sea lo que esperábamos. Rendirnos conscientemente es dejar de pelear con la realidad. Es soltar la resistencia interna que surge cuando las cosas no salen como queremos, cuando los planes cambian, cuando las circunstancias nos desafían. Es aceptar, sin resignación, lo que es, y desde esa aceptación plena, tomar las decisiones necesarias. Porque solo cuando aceptamos el momento presente tal como es, sin querer cambiarlo, sin negarlo, sin rechazarlo, podemos actuar con claridad, con paz, con sabiduría. Muchos viven atrapados en la lucha constante contra la vida. Luchan contra lo que fue, contra lo que es, contra lo que podría ser. Se aferran al pasado, temen al futuro, se angustian por el presente. Y en esa lucha, pierden energía, pierden alegría, pierden conexión con su ser esencial. La rendición consciente es una invitación a dejar de luchar, a soltar las cargas, a fluir con lo que la vida presenta, confiando en que cada experiencia, cada desafío, cada pérdida, trae consigo un aprendizaje, una bendición oculta, una oportunidad de crecimiento. Rendirnos no significa que dejemos de actuar. Al contrario, nos permite actuar desde un lugar más profundo, más alineado, más auténtico. Cuando soltamos el control, dejamos de actuar movidos por el miedo, por la necesidad de aprobación, por la ambición ciega. Empezamos a actuar desde la confianza, desde la inspiración, desde el amor. Ya no intentamos forzar los resultados, sino que permitimos que las cosas se desarrollen a su propio ritmo, sabiendo que todo tiene su tiempo perfecto, su momento divino. La rendición consciente también implica soltar las expectativas. ¿Cuántas veces sufrimos no por lo que ocurre, sino por lo que esperábamos que ocurriera? Nos aferramos a una idea de cómo deberían ser las cosas, cómo deberían comportarse las personas, cómo debería desarrollarse nuestra vida. Y cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, sentimos frustración, enojo, tristeza. Al soltar las expectativas, nos abrimos a lo que es, a lo que llega, a lo que se manifiesta. Y en esa apertura, descubrimos belleza, gratitud, paz. Uno de los actos más poderosos de rendición es soltar el pasado. Cargar con resentimientos, culpas, heridas, solo nos mantiene atados a un tiempo que ya no existe. Mientras no soltamos, no podemos avanzar, no podemos crear algo nuevo, no podemos vivir plenamente el presente. Soltar no es olvidar, no es negar lo que ocurrió. Es liberar el peso emocional, es perdonar, es honrar el camino recorrido y permitirnos seguir adelante con el corazón liviano. También es rendirse a lo que no podemos cambiar. Hay situaciones que escapan completamente a nuestro control, la pérdida de un ser querido, una enfermedad inesperada, una traición, una crisis global. Podemos elegir resistirnos, enojarnos, victimizar, o podemos elegir rendirnos, aceptar, encontrar sentido incluso en lo doloroso. La rendición no elimina el dolor, pero transforma nuestra relación con él. Nos permite transitarlo con mayor compasión, con mayor humildad, con mayor fortaleza interior. La rendición consciente nos conecta con la humildad de reconocer que no sabemos todo, que no controlamos todo, que somos parte de algo mucho más grande que nuestra mente limitada. Nos invita a confiar en esa inteligencia universal que sostiene el cosmos, en ese flujo invisible que mueve las estrellas, que hace latir nuestro corazón, que mantiene el equilibrio de la vida. Al rendirnos, dejamos espacio para que esa fuerza actúe a través de nosotros, para que nos guíe, para que nos lleve hacia donde realmente necesitamos estar. Pero rendirse no es rendirse una vez y ya está. Es una práctica diaria. Cada día la vida nos pide soltar algo, un plan que no se concreta, una relación que cambia, una oportunidad que no llega, una meta que tarda. Cada día podemos elegir resistirnos o rendirnos. Y en cada rendición consciente, experimentamos una liberación, una expansión, una paz cada vez más profunda. La rendición también implica confiar en el proceso. Confiar en que incluso los obstáculos, las demoras, las puertas cerradas, forman parte del camino. Confiar en que hay un orden detrás del aparente caos. Confiar en que lo que es para nosotros, nos encontrará. Y lo que no es, se irá, aunque nos cueste soltarlo.
La confianza es el suelo fértil donde la rendición florece. Rendirnos conscientemente es también rendirnos ante nosotros mismos. Es dejar de pelear con quienes somos, con nuestras imperfecciones, con nuestras sombras, con nuestras limitaciones. Es abrazarnos completos, con luz y oscuridad, con virtudes y defectos, con aciertos y errores. Es reconocer que somos humanos, que estamos en proceso, que no necesitamos ser perfectos para merecer amor, para merecer plenitud, para merecer paz. La rendición consciente es un acto de amor profundo. Es el amor que nos libera de las cadenas del ego, que nos libera de las ilusiones de control, que nos libera del sufrimiento innecesario. Es el amor que nos devuelve al presente, al aquí y ahora, al único lugar donde la vida sucede de verdad. Es el amor que nos abre al milagro, al misterio, a la gracia, y cuando nos rendimos, algo mágico ocurre. De repente, aquello que parecía imposible empieza a desbloquearse. Aquello que parecía perdido, regresa transformado. Aquello que tanto anhelábamos, llega sin esfuerzo. Porque al soltar el control, permitimos que la vida haga su parte, que la energía fluya, que las oportunidades se alineen. La rendición abre caminos que la mente no puede imaginar, soluciones que la lógica no alcanza, respuestas que solo el corazón puede escuchar. Por eso, rendirse no es el final. Es el comienzo. El comienzo de una nueva forma de vivir, más ligera, más libre, más auténtica. El comienzo de una relación más íntima con la vida, con el universo, con nosotros mismos. Es el comienzo de una danza con el misterio, donde no necesitamos saber todos los pasos, porque confiamos en que la música nos guiará. Así, la rendición consciente se convierte en una práctica de amor, de confianza, de humildad. Una práctica que nos libera del peso del control, que nos conecta con la paz profunda, que nos abre al fluir de la existencia. Y al rendirnos, descubrimos que nunca estuvimos solos, que siempre fuimos sostenidos, que siempre fuimos guiados. Solo necesitábamos soltar, confiar, abrirnos, entregarnos, porque al final, lo que buscamos no está en controlar la vida, sino en vivirla plenamente. No está en forzar los resultados, sino en permitir que la vida nos sorprenda. No está en pelear con lo que es, sino en abrazar lo que llega. Y en esa rendición amorosa, descubrimos la verdadera libertad, la verdadera paz, el verdadero poder. Al llegar al final de este capítulo, es esencial recordar que la rendición consciente no es una derrota, sino una puerta abierta a la verdadera libertad. Al soltar el control, nos damos permiso para vivir plenamente, para aceptar lo que es y para actuar desde un lugar de paz interior. La verdadera transformación no ocurre cuando nos aferramos a nuestras expectativas o luchamos contra la corriente, sucede cuando aprendemos a confiar, a fluir y a abrazar la vida tal como se presenta. La rendición consciente nos invita a ver el poder en la aceptación y a reconocer que, al soltar lo que no podemos controlar, creamos el espacio para lo nuevo, lo inesperado y lo maravilloso. Recuerda que este proceso no es inmediato ni sencillo, pero cada paso hacia la rendición nos acerca más a la paz profunda, a la libertad interna y a la conexión con el flujo divino de la vida. No se trata de rendirse ante las circunstancias, sino de rendirse a la vida misma, con toda su magia, misterio y sabiduría. Y así llegamos al final de este capítulo sobre la rendición consciente. Si has sentido que este mensaje resonó contigo, te invito a que lo pongas en práctica en tu vida diaria. Soltar el control no es fácil, pero los beneficios son profundos y transformadores. Si este contenido te ha sido útil, no olvides darle me gusta, suscribirte a mi canal para seguir profundizando en temas como este y compartirlo con quienes creas que también puedan beneficiarse. Tu apoyo es fundamental para seguir creando este contenido y para continuar nuestra travesía juntos hacia una vida más plena y consciente. Nos vemos en el próximo capítulo.